Bueno, seguimos con la temática del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, y ahora les traigo el tutorial de este guajolotito, pavo o turkey, como lo conozcan. Y bueno, pues les voy a enseñar el tutorial de cómo lo realicé. Este lo pueden hacer para un portatoallas o una agarradera de ollas o para la cocina. Bueno, pasamos al tutorial. Bueno, para hacer el pavo vamos a hacer un arito mágico o un anillo mágico y vamos a hacer cadenitas, 3 cadenitas, y vamos a hacer puntos altos. Bueno, en total vamos a hacer 16 puntos altos en nuestro arito. Bueno, aquí ya que tenemos los 16 puntos altos, voy a cerrar nuestro aro o nuestro anillo mágico y voy a cerrar en la tercera cadenita que hicimos. Ahora aquí subimos 1, 2, 3 puntos altos y en el mismo lugar voy a hacer un punto alto. Siguiente espacio del punto alto hacemos 2 puntos altos. Nuevamente 2 puntos altos en el mismo lugar. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar haciendo 2 puntos altos en el mismo punto alto. Y aquí solo unimos en la tercera cadenita de nuestro punto alto que hicimos de cadenitas. Bueno, ahora vamos a subir 3 cadenitas y nuevamente en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente solo un punto. En el siguiente punto alto 2 puntos altos juntos. Un punto alto solo en el que sigue, 2 puntos altos en el mismo lugar. Y esta vuelta así la vamos a trabajar con un punto alto de separación y 2 puntos altos juntos. Bueno, pues aquí ya casi vamos a terminar de cerrar nuestro tapetito. Y aquí ya solo hacemos un punto. Voy a cortar porque aquí ya terminó nuestra base para nuestro pavo. Bueno, aquí continuamos con el negro. Vamos a hacer puro punto bajo. Bueno, aquí solo vamos a hacer punto bajo. Hacemos 1, 2 y en el tercero van a ser 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así. Nuevamente hacemos 1, 2 y en el tercero ya son 2 puntos bajos en ese mismo punto. Nuevamente 1, un punto bajo, en el siguiente 2 y en el tercero ya 2 puntos bajos juntos. Y esta vuelta así la vamos a trabajar
con 2 puntos bajos de separación y el tercero ya es doble en el mismo lugar. Bueno, y pues así ya terminé de dar toda mi vuelta de 2 puntos bajos de separación y el tercero doble. Bueno, aquí ya solo vamos a hacer los puntos altos. Lo voy a iniciar de este lado, siempre a la mitad, en medio de los 2 puntos bajos que hicimos de separación. Están los dobles, los 2 puntos bajos que hicimos doble, está el sencillo, el segundo sencillo. Bueno, en medio ahí vamos a iniciar nuestros puntos altos. Subo 3 cadenitas y ahí mismo voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenitas de separación. Bueno, aquí hice 2 cadenitas de separación y en el mismo lugar vamos a hacer 2 puntos altos. Así. Dejamos el punto donde hicimos doble, los puntos bajos, y nuevamente ubicamos los 2 que tenemos aquí solos, y en medio ahí vamos a hacer el punto alto. Dos cadenitas y nuevamente 2 puntos altos juntos. Perdón. Solo 2 puntos altos juntos. Nuevamente paso al siguiente espacio y hacemos 2 puntos altos juntos, 2 cadenitas de separación y nuevamente los 2 puntos altos en el mismo lugar. Bueno, y así voy a trabajar haciendo mis puntos altos, y voy a hacer en total, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Aquí llevo 3. Bueno, voy a hacer mis 11 puntos y regreso para mostrarles ya cómo para hacer el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé yo de hacer mis 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí vamos a cortar el hilo, vamos a hacer un punto y voy a cortar para cambiar al siguiente color. Pues ya así ya va quedando como nuestra colita, la colita del pavo. Bueno, ahora aquí continuamos con el color naranja. Vamos a hacer lo mismo, puntos altos. Voy a subir con 3 cadenitas para formar el punto alto. 1, 2, 3. Y aquí mismo voy a hacer otro punto alto. 2 cadenitas y nuevamente otro punto alto. Aquí mismo.
así. Paso al siguiente espacio y hacemos punto alto. 2 puntos altos, 2 cadenitas de separación y nuevamente 2 puntos altos. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar con 2 puntos altos en el mismo lugar, separado de 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Así la vamos a terminar hasta llegar y terminar en este último punto. Bueno, aquí ya terminé. Ya voy a cerrar. Voy a hacer un punto, lo corto, porque aquí vamos a hacer la tercera vuelta. Y pues ya así nos va quedando ya la forma de nuestro pavo, la colita de nuestro pavo. Bueno, ahora continuamos con el color vino. Bueno, ahora continuamos con el color vino. Y aquí vamos a hacer puntos altos. Vamos a subir 3 cadenitas. Y vamos a hacer punto alto aquí en este espacio. Bueno, en total vamos a hacer 7 puntos altos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 contando las cadenitas. 6, 7 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio y nuevamente hacemos 7 puntos altos. 4, 5, 6, 7. Bueno, y así vamos a continuar todo. Cortamos el punto y aquí ya finalizamos con este color. Y así es como ya nos quedó nuestra colita del pavo. Bueno, ahora vamos a continuar con el color negro. Bueno, con el color negro yo lo voy a iniciar aquí a un lado de donde hicimos el punto bajo, perdón, el punto alto. Aquí tenemos el punto bajo y aquí lo voy a iniciar. Voy a hacer un punto bajo para cerrar el punto. Paso al siguiente punto haciendo un punto bajo y aquí en el punto alto voy a hacer punto bajo, así. En el punto
donde está pegado al punto de arriba, voy a hacer otro punto bajo. Pasamos al punto naranja y hago punto bajo. Así. Ahora paso al punto que hicimos de color vino y hago nuevamente punto bajo, 3 puntos bajos. Ahora en el espacio en el del punto alto, un punto bajo, en el que sigue otro punto bajo, y en el tercer punto 1, 2, 3, en el tercero voy a hacer 2 puntos bajos ahí mismo. En el siguiente 2 puntos bajos. Tenemos 1, 2 en el tercero y el cuarto. Solo en el tercer punto alto y el cuarto vamos a hacer dobles puntos bajos. Ya en los siguientes solo uno. Un punto bajo. Aquí donde tenemos la unión entre este y este, hacemos el punto bajo. Y aquí voy a girar el tapete. Bueno, el tapete no. Voy a girar nuestro pavo, o la colita del pavo, y aquí vamos a pasar el hilo por abajo de nuestro trabajo, y aquí vamos a hacer punto deslizado 1, 2, y lo paso al siguiente punto por arriba haciendo punto deslizado. Aquí hago otro punto deslizado y al siguiente punto deslizado, otro punto deslizado, y aquí donde están los 2 puntos bajos que hicimos, ahí voy a pasar el punto con punto deslizado. Lo giro y en el siguiente punto bajo que está a un lado, ahí voy a pasar y voy a hacer un punto bajo también. Ahora giro y aquí en el espacio vamos a hacer otro punto deslizado, y ya en el siguiente igual hacemos 1, 2 y lo subimos. Tenemos 1, 2 y lo subimos hasta arriba. Y así ya nos quedó nuestra decoración haciendo la pluma del pavo. Pasamos al siguiente punto alto, hacemos un punto bajo, 2, y en el siguiente 2 puntos bajos en el mismo punto. En el que sigue otro punto bajo, ahí mismo otro punto bajo. Son 2 puntos bajos. En el siguiente ya es 1, 1. Nuevamente pasamos y abrazamos al punto aquí. Ahora giramos nuevamente y hacemos lo mismo que hicimos de este lado. Hacemos punto deslizado. Hacemos nuevamente punto deslizado, hacemos el segundo y lo pasamos. Tenemos 1, 2 y lo pasamos al siguiente punto. 1, 2 y lo pasamos al punto doble que hicimos de los negros puntos, de los puntos negros. Giro y en el siguiente espacio que está a un lado, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer nuevamente otro punto deslizado. Ahora giro y subo, hago un punto deslizado y paso al siguiente punto. Un punto deslizado y subo. Un punto deslizado y subo hasta arriba. Así.
Ahora aquí en el primer punto hago un punto bajo, en el segundo otro punto bajo y ya en el tercero 2 puntos bajos, en el cuarto también 2 puntos bajos. Así tenemos, continuamos con punto bajo y cerramos, y así vamos a trabajar. Y así vamos a trabajar toda nuestra decoración hasta terminar. Bueno, ya cuando llegue aquí hasta de este lado ya les muestro para avanzar de este lado. Bueno, voy a avanzar y regreso para mostrarles ya para cerrarlo hasta el final. Bueno, aquí yo ya terminé ya casi de hacerle toda la decoración. Ya nada más voy a hacerle de este lado y voy a terminar todo de alrededor de la pancita, que sería el pavo. Bueno, aquí de este lado solo voy a ir haciendo puntos bajos como lo hicimos al principio. Pasamos al siguiente punto bajo. Y aquí vamos a llegar hasta al fondo de este. Así, y pasamos al siguiente con un punto bajo. Y aquí ya lo único que vamos a hacer alrededor es punto bajo y cerrar donde iniciamos. Bueno, y aquí ya nada más unimos con punto deslizado. Hago una cadenita y corto porque aquí pues ya terminamos de lo que es la decoración con el negro. Y ya pues así nos quedó nuestra base para nuestro pavo. Ahora voy a hacer lo que es la carita, el pico y ah, el moco, o no sé cómo le llamen, lo que los guajolotes o los pavos tienen en la nariz. O bueno, creo que es su nariz. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo lo hice. Bueno, para hacer la cabeza vamos a hacer un arito mágico. Y vamos a hacer 3 cadenitas. Vamos a hacer puntos altos. En total vamos a hacer 12 puntos altos. Dos, 4, 6, 8, 10, 12. Cerramos nuestro arito en la tercera cadenita. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo lugar hacemos punto alto. En el siguiente punto alto, 2 puntos altos. Y vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto alto, toda esta vuelta.
unimos en la tercera cadenita con punto deslizado, una cadenita corto, porque ya aquí ya terminamos de hacer la cabecita de nuestro pavo. Con el hilo amarillo vamos a hacer el pico de nuestro pavo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. En el primer punto que tenemos de cadenita, un punto bajo. En el siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y así vamos a tener 1, 2, 3, 4 y en el último 5 puntos altos. Así. Hago una cadenita y le dejo un poquito de hilo grandecito porque con este mismo lo voy a coser. Bueno, ya ya se lo voy a pegar aquí. Lo voy a pasar por el centro de la cabecita y lo voy a poner así. Lo voy a jalar con el gancho. Y lo paso así. Aquí le hago un nudo para que no se vaya a salir. Y ya lo voy a coser. Aquí tengo una aguja, no tiene punta. Y a lo voy a ir cosiendo para que quede más que quede fijo para que no se vaya a mover y para que quede fijo, pues no se mueva. Y pues así nos queda nuestro pico de nuestro pavo. Y pues aquí ya lo tenemos, nuestro pico. Su nariz o el moco, no sé cómo le llaman. Nosotros en México le decimos el moco del pavo. Bueno, vamos a utilizar hilo rojo. Bueno, con el hilo rojo vamos a hacer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 cadenitas. Voy a cortar el hilo. Y cierro bien los puntos. Bueno, que está más grande lo voy a pasar aquí de este lado. En la primera cadenita
Ahí lo paso. Así. Ahora ya con la ayuda del gancho voy a ver dónde está el centro donde hicimos con el amarillo. Y ahí voy a pasar el gancho. Voy a jalar los hilos. Y ya nada más lo acomodamos así. Que quede así como un tipo, una bolita o algo así. Como un chipotito. Pues ya sí, ya tenemos. Ahora nos faltan los ojitos. Yo aquí tengo varios tamaños de ojitos. Son estos los que les puse. Creo que no, son más grandes. Son estos. Estos más grandecitos. Estos están más chiquitos. Es el tamaño más chiquito. Y este es el tamaño más grandecito. Nos vamos a quedar con este tamaño. Este no. Bueno. Ya nada más entonces voy a conectar mi pistola para calentar el silicón y pegárselo. Se lo pegué. En lo que se calienta mi pistola, vamos a hacerle las patitas. Bueno, para hacer las patitas yo hice 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Más aparte hice 6. En total son 11 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacer en la quinta vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y en el mismo lugar hacemos punto deslizado. Y aquí ya llevamos una patita, 2. Vamos a hacer otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas más. Y en el mismo lugar vamos a hacer punto deslizado. Así. Y aquí ya tenemos nuestra primera patita. Pasamos al punto bajo con punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado. Y así hasta llegar al final, al último punto. Aquí tenemos el último punto bajo con punto deslizado. Cortamos. Y aquí ya nada más le hago un nudo, le amarro un poquito porque yo se los pegué por la parte de atrás a estos. Se los pegué. Y pues ya así tenemos nuestra patita. Y pues ya aquí ya tenemos nuestra segunda patita. Miren. Ahora ya vamos a pegar
Aquí le voy a cortar un poquito más de hilo para que no me quede tan grande el hilo que le voy a pegar. Bueno, aquí ya los ojitos nada más se los voy a pegar así, los dos. Bueno, ahora ya este nada más se lo voy a pegar. Voy a contar. De estos son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta parte dejamos 5 acá y 5 acá, y el 6 que tenemos aquí, ahí le voy a pegar la cabecita, que viene siendo la mitad de la mitad de su cuerpo. Así. Bueno, ya para pegarle las patitas, yo cuento de aquí. Por ejemplo, aquí está donde hicimos los primeros puntos altos, que es este punto, bueno, de aquí. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto, aquí yo le pego su patita por atrás. Así. Y de este lado igual lo mismo. Ubico donde está el punto y cuento 1, 2, 3, 4, 5, y aquí le pego la otra. Aquí de este lado así. Que queden casi iguales para que no vaya a quedar una más arriba y otra más abajo. Queden el mismo tamaño que sale aquí abajo. Así. Bueno, se las voy a pegar y regreso. Y bueno, pues ya así quedó terminada ya nuestro segundo pavo. Ya con sus patitas se las pegué por la parte de atrás. Aquí está el primero que hice. Y este es el que hicimos en el tutorial. Bueno, pues con este ya hasta aquí les voy a dejar el video de este. Aquí les dejo el tutorial de estos lindos y hermosos pavos. Bueno, pues yo me despido. Hasta aquí ya finalizo con este tutorial y nos vemos en un próximo video. Adiós.